Hola, compañeros y maestros, mi nombre es Daniel Portillo y este es un video para la materia de temas selectos de historia. Bien, en este video voy a contarles, o más bien quiero expresarles qué es el nacionalismo. Quiero darles a conocer el nacionalismo, que ese es el tema que me tocó exponer en este video. Y bien, para primero adentrarnos en el tema, hay que conocer que el nacionalismo ha estado en toda la historia de la humanidad, sobre todo en aquellas épocas en donde aún no se creaban los gobiernos, no existían gobiernos como hoy los conocemos, ¿no? Bien, pero para entender este tema, primero también hay que saber qué es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo se redacta que es la ideología y un tipo de un movimiento político, porque es un movimiento político, que da un sentido de pertenencia, un sentido de identidad a un individuo o a un grupo de individuos sobre su nación, sobre su país, sobre su tierra. Un nacionalismo es el movimiento político que a una persona le da una identidad, le da una pertenencia, ya sea cualquier tipo de religión que sea esta persona, ¿no? Si la persona es católica y la persona católica hace un movimiento católico por querer promover su religión, está haciendo uso de este nacionalismo, de esta ideología, de este movimiento que se considera político. Bien, el nacionalismo defiende la unión de Estado y nación, entendiendo pues como base del Estado, ¿no? Los rasgos comunes de las personas que tienen que comparten este tema del nacionalismo, pues es las personas que habitan en una misma región, que tienen el mismo idioma, que son de la misma cultura, mismas costumbres, mismas tradiciones, ¿no? Como lo comentaba anteriormente con el ejemplo de los católicos, es prácticamente lo mismo, solo que, cambian un par de cositas más, ¿no? Voy a mencionar algunos tipos de nacionalismo que yo considero que son importantes o que la mayoría de la gente conoce o que puede identificar de una manera más sencilla y práctica. Voy a empezar con el tipo de nacionalismo unificador, el nacionalismo centrípeto. Bien, el nacionalismo centrípeto es aquel que unifica dos naciones, grupos sociales, idiomas, es el que puede unificar completamente las naciones. Un ejemplo puede ser en el siglo XIX, lo que ocurrió con Alemania e Italia, ¿no? Que fueron unificados, que fueron dos naciones que se unieron por medio de una guerra. Ese es un ejemplo. Continuamos con el tipo de nacionalismo que separa el nacionalismo centrífugo, que es el desintegrador de naciones, podría decir, porque separa una nación de otra, o una nación nace otra por este tipo de nacionalismo. Un ejemplo muy claro puede ser lo que sucedió con España y la Gran Cataluña hace no mucho, y lo que sucedió años atrás y lo que se peleó mucho fue en lo de Escocia en el Reino Unido. Eso es un ejemplo, son ejemplos muy claros de lo que es el nacionalismo separatista, el que desintegra, el centrífugo. Por el otro lado tenemos el nacionalismo religioso, que es el que está más presente hoy en día y es el que prácticamente todos conocemos. Bien, tenemos el gobierno, el tipo de gobierno que toma el Papa Francisco, lo que es las catedrales allá en Roma, es como un tipo de nacionalismo, son personas o grupos sociales que creen en una filosofía de gobierno y por lo tanto su filosofía de gobierno se basa en la religión, sus acciones se basan en la religión. Entonces es por eso que se le llama el nacionalismo religioso.
Bien, tenemos otro que es muy conocido aquí en México y que en toda Latinoamérica es el nacionalismo de izquierda o el popular. En este, bueno, tanto los mexicanos como la mayoría de los latinoamericanos hemos sufrido mucho. Es una forma de nacionalismo pues basada se supone que en una justicia social y en la soberanía popular, en la democracia, el nacionalismo económico y bueno, una autodeterminación que puede ser, que es nacional. Esto, bueno, depara gobiernos de partidos, gobiernos que quieren ejercer lucha contra la injusticia, que quieren impulsar las inversiones extranjeras a un país. Esto bien puede ser claro de este tipo de nacionalismo. A continuación, mi compañero Alexander Estrella les va a continuar y a dar a terminar el desarrollo de este maravilloso tema que es el nacionalismo. La historia como pensamiento histórico. El concepto del nacionalismo surge a mediados del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, a la vez, uno como consecuencia del otro. Según el filósofo y antropólogo británico Ernesto Gellén, el nacionalismo es un principio que mantiene que la unidad política y la unidad nacional deben ser congruentes. Y es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio también de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones, que esto fueron la revolución industrial, la revolución burguesa y la revolución liberal, y también los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde el siglo XVIII. ¿Cómo tuvo o cómo tiene el objetivo del nacionalismo? El nacionalismo tiene como objetivo que la nación es la base para la conformación del Estado, queriendo decir como un principio de soberanía nacional. Su otro objetivo se plasma en una unidad geográfica delimitada por fronteras naturales. Esto queriendo decir que la emana de la voluntad de un pueblo o consciente de su identidad es entre paréntesis, podemos decir, una concepción francesa o latina. Otro de su objetivo es que este pueblo comparte elementos comunes como la historia, la lengua, la etnia y la religión. Ahora vámonos de lleno a lo que son los eventos históricos donde el nacionalismo desempeñó un papel esencial, que fueron en la independencia de los Estados Unidos, otros fueron en la Revolución Francesa, en Haití aprueba la primera constitución en América Latina, en la Guerra de la Independencia de España en 1808, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también fue reflejada en la Revolución Mexicana y también en la Revolución Cubana. Todo esto se llevó muy adentro de lo que abarcó como un desempeño del nacionalismo. En todas estas fechas marcaron con un gran rasgo lo importante que es el nacionalismo. El nacionalismo siento que está muy apegado en mucho con la gran actualidad, junto con la que vemos o vimos tanto, como lo digo, en la actualidad como en los años pasados. Esto vamos a referir que por ser originario de algunas partes del país, luchemos por nuestros derechos o nuestras ideologías. También presentamos o damos por hecho que los movimientos políticos abarcan una gran identidad que dicho individuo o un par de grupos de personas deben de tener una pertinencia, por así decirlo, sobre su nación o nacionalidad. Tanto como los de la mano del nacionalismo y el patriotismo sienten el amor hacia su país, siento que así deberíamos de sentirlo cada ser humano,
dando esto a cabo que el nacionalismo requiere de una postura muy estricta en el ambiente político. Y también el nacionalismo siempre se verá defendiendo la unión del Estado y la nación de los rasgos más comunes como lo son como son los individuos, o sea que tenemos un gran poder de decidir o luchar, como anteriormente se lo digo, por nuestros derechos. En diversos tipos abarca el nacionalismo, existe la separación de uniones de naciones, que esto puede asegurar que el nacionalismo llegue a influir en una identidad de una población o en una sociedad. ¿Cómo lo es reflejada en el tipo de gobierno que puede llegar a manejar en cada nación? Tanto como que si se puede llegar a ser influyente en lo que la historia de la humanidad o de una o de otra forma se vieron reflejadas en varios acontecimientos que fueron beneficios para algunos ciertos países, en específico no la gran mayoría, como en los, en los eventos históricos que se desempeñó el nacionalismo en esas partes, como lo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, en ese aspecto se vieron muy reflejadas y muy adentro de ese papel. Pero para otros no tanto, pero siempre siento que seguiremos reflejando hasta el día de hoy cómo luchar por parte del nacionalismo y el patriotismo.